Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de diálogo, este podcast denominado sobre los escenarios de la educación. En esta mesa analizaremos un desafío cada vez más presente en la educación: cómo redefinir los instrumentos de evaluación y calificación cuando la inteligencia artificial puede automatizar, pues, la producción de textos. En este espacio nos acompañan compañeras muy importantes que debatiremos sobre este tema. Tradicionalmente el ensayo o el informe ha servido como evidencia de comprensión, análisis y argumentación. Sin embargo, hoy en día el estudiante puede obtener en un segundo un texto formalmente correcto utilizando la inteligencia artificial. Pues nuestra postura es clara: la IA no vuelve innecesaria la evaluación de la escritura, vuelve insuficiente evaluar solamente el texto final. De esta manera, pues iniciamos con una pregunta muy importante. Y quiero que me ayuden ustedes, amigas, para poder completar esto. ¿Qué deberíamos evaluar realmente? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que el primer problema es la validez del instrumento de evaluación. Lodge, Howard, Berman y Dawson sostienen que la aparición de la inteligencia artificial exige una reforma de la evaluación, porque ya no es suficiente proteger los instrumentos tradicionales. Necesitamos diseñar actividades que produzcan el aprendizaje significativo. Esto se observa en nuestra práctica diaria docente. Un estudiante puede presentar un excelente trabajo, pero sabemos, muy en el fondo, que si le preguntamos cómo lo construyó o por qué argumentó de esa forma, se le va a ser muy difícil responder. Por eso la calidad del producto ahora ya no garantiza de por sí la calidad del aprendizaje. Que bueno, y eso se plantea otro problema. ¿Deberíamos permitir siempre la IA o prohibirla en determinadas actividades? ¿Qué opina usted, Katy? Bueno, puedo comentarle que no todo uso de la IA debe evaluarse igual. No deberíamos establecer una única regla para todas las actividades. Como lo menciona Perkins, Ford, Roth, Matbau, la inteligencia artificial propone distintos niveles de integración dependiendo el propósito de la evaluación. Por ejemplo, si necesitamos comprobar que un estudiante domina individualmente una competencia básica, podemos establecer una actividad sin asistencia día. En otras actividades podemos permitirla para obtener retroalimentación, reorganizar información, ideas o mejorar determinados aspectos del trabajo. Lo fundamental es que el docente determine previamente qué uso está permitido de acuerdo con el resultado de aprendizaje que quiere evaluar. Ok, y de aquí me surge otra pregunta, ¿no? Y si modificamos los instrumentos, ¿cómo deberíamos cambiar la calificación? ¿Cómo creen ustedes? Bueno, la calificación también debe cambiar de la forma en que se incorpora la inteligencia artificial en las actividades académicas, donde exige refinir los criterios de calificaciones como los procesos de retroalimentación. Vemos como la OCDE ha advertido que obtener mejores resultados en una tarea utilizando inteligencia artificial no significa necesariamente que haya producido un aprendizaje equivalente. Podemos distribuir las calificaciones entre diferentes evidencias, como por ejemplo tenemos el 30% en proceso de construcción, el 25% en producto final, el 25% de demostración del aprendizaje y el 20% en reflexión y uso crítico de la inteligencia artificial, valorando que la transparencia y la verificación y capacidad para identificar los errores. Por lo tanto, la retroalimentación debe ayudar al estudiante a reconocer que los conocimientos que ha logrado consolidar a través de la inteligencia de esta herramienta. Con estos aspectos, debe fortalecer de la manera de como un recurso de apoyo sin sustituir su razonamiento, autonomía y responsabilidad académica. Ese es mi aporte. Ok, qué bueno, Rosita, muchísimas gracias. Y yo creo que dentro de este espacio es importante, como equipo, proponernos pasar de una evaluación centrada exclusivamente en el producto final hacia un modelo basado en cuatro evidencias. Por ejemplo, puede ser el proceso, hablemos de un producto, hablamos de una demostración y sobre todo de una reflexión, etapas que nos va a permitir saber cómo se construyó el aprendizaje, cómo estuvo la escritura, cómo comprendió, pero sobre todo cuál fue el uso crítico y transparente dentro de la inteligencia artificial. Yo creo que en este espacio nuestra recomendación pedagógica y curricular es concreta. Cada actividad evaluativa debería obviamente establecer qué nivel de utilización de inteligencia artificial estamos permitiendo y qué evidencias del proceso pues debe presentar el estudiante y qué porcentaje de calificación obviamente va a corresponder a cada evidencia. De esta manera pues ya no nos centraríamos en la evaluación desde un contexto de perseguir el uso de la inteligencia artificial, sino más bien en comprobar el aprendizaje.
Por tanto, frente a nuestra pregunta inicial que yo había abordado, concluimos que la evaluación debe dejar de preguntarse solamente quién escribió el texto, sino más bien quién comprende, argumenta, quién decide, quién verifica y quién puede demostrar lo aprendido. Los autores que resaltaron mis compañeras, en efecto, abordan temas muy importantes dentro de este escenario y con esto creo yo que podemos cerrar con esta frase: redefinir la evaluación pasado del texto como evidencia única hacia un sistema que valore un proceso, que valore un producto, una demostración, pero sobre todo una reflexión dentro de este escenario. Este ha sido nuestro aporte. Muchísimas gracias en este espacio de diálogo y a usted, estimado docente.